Como les comenté, estamos en una serie en lo cual estamos enfocando en personajes que aparecen acerca a Jesús en esos días que está caminando hacia la cruz, el sepulcro y la tumba vacía. El domingo pasado estábamos viendo a la persona de Caifás. El sumo sacerdote Caifás sentía el poder que Jesús tenía. Pero en vez de acoplarse con el propósito de Jesús, Caifás se puso en contra de la vida de Jesús y hasta participó en su asesinato. No sé si acuerdan, pero fue Caifás. Después que Jesús levantó a Lázaro de la muerte, fue Caifás que dijo a los otros sacerdotes que estaban congregados: no es mejor dejar a un hombre morir, o sea, no es mejor matar a ese hombre que dejar a los romanos caer encima del pueblo de Israel. Caifás no estaba dispuesto a pagar el precio de perder su poder, pero lo que vemos ahora al lado de la resurrección es que a veces las cosas que estamos indispuestos a pagar o soltar o rendir son las cosas que terminamos perdiendo y aún más. ¿Has tenido en tu vida algo que se ha vuelto tan sagrado que no estás dispuesto a dejarlo ir? A veces convertimos a cosas buenas en ídolos cuando los ponemos encima de nuestra relación con Dios. Cuando estoy dando consejería matrimonial, siempre digo que uno no puede convertir sus hijos en ídolos, algo más arriba de tu relación. Porque cuando la pareja no es primero que los hijos, muchas veces uno termina perdiendo la relación con los hijos. A veces nosotros sentimos que no podemos pagar el precio de dejar soltar un sueño que hemos tenido, tanto que podemos ver lo que queremos lograr en la vida y Dios nos pide ir por otro lado y decimos: Señor, el precio es muy alto dejar ese sueño. Y me apego a mi sueño y pierdo el rumbo que Dios tenía por mi vida. Judas perdió su relación con Cristo a costo de ¿qué? 30 monedas de plata. ¿Qué es el precio que estás dispuesto a pagar? Lo irónico de Caifás es que tan empoderado de su propio poder como gobernante, él sentía que tenía que quitar la vida de Jesús y lo hizo, pero terminó Caifás perdiendo su puesto, perdiendo el respeto del pueblo de Israel e incluso perdió el templo mismo que los romanos vino en 70 a borrar el templo. A veces las cosas que mantenemos así tan fuerte nos cuesta ellos y mucho más. Vemos a Caifás en contraste con María. María, la mujer que fue amiga de Jesús. María que tenía en su cabeza un deseo que su Jesús llegara antes que su hermano muriera para salvarle la vida. Eso fue lo que ella quería de Jesús. Y Jesús tardó. Y cuando él por fin llega, las primeras palabras de su boca eran: tardaste tanto que ya está muerto mi hermano. María luchaba por soltar la vida de su hermano, reclamándole al Señor: ¿por qué no actuaste de la manera que yo quería? ¿Lo has hecho en tu vida?
Pero lo interesante y lo bonito de María es que aunque expresa su honestidad, su dolor, su lucha interna, sigue en relación con Cristo, y es ella que se tira a los pies de Jesús antes que Él levanta a Lázaro de entre los muertos. María no quiere perder su relación con Jesús. Jesús ve esa intención en ella y es conmovido con compasión por los llantos de ella y por la gente que le acompañaba, más Marta, más su propio querer por Lázaro, y va a la tumba de Lázaro y con su voz y el poder de Dios le levanta desde entre los muertos. Y una vez que ha hecho un milagro tan poderoso, el pueblo comienza a seguirle aún más. El movimiento crece. Y días después está sentado en la casa de María y Marta y Lázaro ya en vida otra vez. Y María, con tanto amor, con tanta adoración, derrame perfume sobre los pies de Jesús, igual como se había tirado a sus pies cuando Lázaro estaba muerto. Y en ese acto Judas comienza a criticarle a María diciendo: el costo de ese perfume bien se pudiera haber dado a mucha gente pobre. El mismo texto bíblico dice: no es porque Judas le importaba a los pobres, es porque ganaba del dinero y ponía en su propio bolsillo. Y Jesús le dice a Judas: déjala, porque me está preparando para mi muerte. Judas es muy interesante, porque al cambio de Caifás, Judas fue parte del equipo de Jesús. Judas andaba, caminaba, fue uno de los discípulos de Jesús. Miraba en carne propia Jesús levantar a las personas, sanar a los enfermos. Miraba el poder que salía de Jesús. Judas no era Caifás. Judas era uno de nosotros, uno que le seguía a Cristo, uno que tenía su vida cambiado por Cristo, uno que reconocía el poder transformador de Cristo, pero Judas quería poner la agenda sobre Dios. ¿Has querido poner agenda sobre Jesús? ¿Has querido seguirle, pero decirle: Señor, yo necesito que sane este? Yo necesito que actúe de tal manera. Yo necesito que sea un Dios así. Yo necesito que interviene así. En la medida que Jesús resistía la agenda de Judas, más y más, Jesús se convirtió en un instrumento para una llegada, una meta de Judas. El poder de la resurrección es que aun cuando queremos conformar a Dios a nuestra agenda, Dios no cambia. Y la visión y el poder y el plan de Dios siempre se cumple, aun que nosotros nos ponemos en su contra. Judas quería a Jesús, pero quería un Jesús que seguía su agenda. Lo interesante en Mateo 19 que hemos leído es que encontramos a un joven rico, dice el texto, un joven rico que se acerca a Jesús con la gran pregunta: ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? O sea, aún en su pregunta, nosotros podemos ver su razón por tener fe. Quería la vida eterna. Mi pregunta para nosotros es: ¿qué es tu razón por tener fe? ¿Por salvarte el pellejo, como dicen en Nicaragua? Estamos aquí queriendo evitar una vida eterna sin Jesús. Estamos aquí porque tenemos miedo. ¿Por qué estamos aquí? Y ese joven le pregunta a Jesús:
¿Qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué es lo bueno, lo necesario? ¿Qué debo de cumplir para ser un buen cristiano? Y Jesús identifica inmediatamente las intenciones no correctas del joven. Y le dice, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Solamente hay uno que es bueno. Y si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos y punto. Pero igual que nosotros, y en eso quiero que ustedes y yo nos imaginamos en nuestro propio andar en la fe, el joven le dice, pero ¿cuáles mandamientos, Señor? Sea más específico, por favor. Y Jesús comienza a relatarles todo. No mates, no cometes adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso he cumplido, dice el joven. Todavía me siento con un vacío. En tu caminar cristiano has hecho todo lo que podías. Te has quedado todavía con un vacío en el corazón. Señor, yo sé que hay más. Yo he hecho los pasos pero yo sé que hay más. Entonces Jesús le conteste, si quieres profundizar, si quieres perfeccionarte, lo que debes de hacer es vender todo lo que tenés, todas tus pertenencias. Da la ganancia a los pobres y ahí tendrás tesoro en el cielo y luego ven a seguirme. Y la respuesta del joven es impresionante. Y tal vez igual que nosotros a veces. Dice el texto en el verso 22, cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía mucha riqueza. Señor, yo no puedo. Yo no puedo dejar soltar el deseo que yo tenía con mi carrera. No puedo, Señor, dejar soltar el sueño que yo tenía por mi hijo o mi hija. Yo no puedo, Señor, dejar soltar la visión que yo tuve para el ministerio. Yo no puedo dejar, Señor, soltar el trabajo y el sudor que he invertido en esta casa o en este ministerio o en esta relación, Señor. Yo no puedo, yo tengo muchas posesiones. Me quedo con mi tristeza, pero no con mi cercanía con usted. ¿Cuántas veces en nuestro caminar hemos llegado al punto a decir, yo te puedo rendir muchas cosas, Señor, pero hay unas cosas sagradas que te pongo afuera y eso sí no te puedo dar? Y se fue triste el hombre joven, posiblemente no encontrando la misma vida eterna que buscaba. Entonces Jesús va. Y si ven el texto bíblico, por eso les pido, les imploro que abren sus Biblias. En Mateo 19, si ustedes se fijan en el verso de este 25, al oír eso los discípulos quedaron desconcentrados y decían, en este caso, ¿quién podría salvarse? Y la respuesta de Jesús, poderoso. Para los hombres es imposible. Para los hombres es imposible la salvación. Para vos y para mí es imposible dejar todas las cosas que tenemos en nuestras posesiones. Pero para Dios no hay nada imposible. Ríndense. Y todo lo que tiene al Señor. Y de último, si están viendo en sus Biblias, en el verso 27, ¿quién habla de los discípulos? Pedro. Y Pedro le dice a Jesús, mira, nosotros, yo Pedro, yo Simón Pedro, junto con mi hermano, nosotros le hemos dejado todo para seguirle a usted, Señor. Señor, yo he dejado mi reputación, yo he dejado carreras de más dinero. Señor, yo he dejado todo lo que he podido para seguirle a usted. Y Pedro tira la pregunta que muchos cristianos tienen, ¿y qué ganamos con eso? ¿Y qué me beneficia a mí?
Un poco avergonzosa la pregunta, pero verdadera, ¿no? Y más en los momentos de lucha, cuando Dios te está diciendo, suéltame eso, y vos está diciendo, Señor, yo puedo darte muchas otras cosas, pero no esto. No esto. ¿Y qué ganamos, Señor, con todo lo que hemos dado a usted? Es Pedro que tira esa pregunta. Lo interesante de Judas y importante de ver es que no es que Judas no puede ver quién es Jesús. Es que Judas ve en Jesús un tipo de líder que no cumple con lo que él quiere de Dios. Jesús es un líder que en vez de ahorrar dinero para el movimiento, lo anda regalando a la gente con necesidad. Jesús es un líder que en vez de usar todo el poder del pueblo que le siga para formar un movimiento militar en contra de Roma, da su vida crucificado en la cruz. Andy Stanley, autor de uno de los libros que estamos usando, dice que cuando María derrama el perfume sobre los pies de Jesús, la cosa que le molesta más a Judas no es el precio del asunto. Es el hecho que Jesús contesta a Judas, déjale a María, me está preparando para mi muerte. Tu muerte, Señor. Pero usted es joven, 30 años tiene, como tu muerte. Usted debe de ser un líder fuerte, capaz. Vamos a tener los poderes militares para tomar ese pueblo. Tu muerte, no, eso no es parte de la misión. Y es allí donde Judas sabe de completo que Jesús va por otro camino. Yo creo que nosotros hacemos lo mismo hoy día en nuestro caminar. Y les confieso que yo no pensé que esa serie iba a llegar a tantas profundidades tan duras, honestamente, tan rápido. Pero creo que es la esencia de lo que Jesús nos está enseñando en ese caminar hacia la cruz. Y mi pregunta es, ¿cuántas veces usted y yo hemos preguntado a Jesús o a la iglesia, ¿y qué me beneficia a mí? ¿Cuántas veces en este mundo no hemos ido de iglesia a iglesia buscando quién tiene mejor oferta que me beneficia a mí? ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado allí preguntando cómo me puede servir? ¿Qué programas tiene para mis hijos, para mis niños? Pero yo no quiero involucrarme. Yo no puedo participar. Quiero ver. Quiero recibir, pero no quiero servir. En la medida que he crecido en la fe, más he visto las personas más fieles. Le estaba contando a mi hija ayer de una mujer, parte de esta iglesia, y le dije a mi hija, ¿sabe qué? Cuando yo soy vieja, yo quiero que vos veas en mí lo que yo veo en esa mujer. Y no es líder que todo el mundo conoce. Es persona que con dedicación llama a personas que se sienten aislados. Una persona que da su vida en servicio, no para ser pública, pero para la gloria de Dios. Y en la medida que crezco, yo creo que las personas más maduros en la fe no andan buscando aquella iglesia y otra iglesia, andan buscando dónde pueden servir y dónde sienten la palabra de Dios. Sabe que hay personas que diariamente dan gracias a Dios con nombre por personas que dan en su servicio para todo el ministerio que existe. ¿Sabe que hay personas que han perdonado, que públicamente le han acusado de cosas y han dejado su ego a un lado a decir, aunque me han dicho 1000 cosas, yo sigo porque sé quién sirvo? Hay personas que plantan flores cuando nadie está viendo
aquí en la iglesia. Personas que vienen a recoger basura de la propiedad cuando nadie ve. Personas que componen el edificio siendo voluntarios. Lo que la iglesia nos puede dar es dónde es el contexto para yo servir, para Dios recibir la gloria. Pero es un modelo que va en contra de toda nuestra cultura. En este mundo, el mundo nos dice, busca la compañía que provee lo máximo o lo mínimo de inversión. Busque el lugar donde recibe lo que necesita y lo que más te beneficia. Aun si no tiene necesidad, tómalo. Y cuando las relaciones enfrente de nosotros ponen difíciles, cuando la comunidad no es todo lo que queremos, nos vamos. Porque no nos gusta la realidad que el conflicto a veces muestra en nosotros. Cosas que deben de cambiar. Y eso pasa en todo lugar. Venimos, adoramos y queremos escapar. Que no hay nadie que nos pide hacer cosas. Jesús tenía otro modelo. Y Pedro iba aprendiendo. Para Judas, Jesús fue demasiado pasivo. Demasiado dispuesto a morir, demasiado dispuesto a gastar dinero rápido. Judas quería un movimiento fuerte militar y Jesús quería transformación de corazones. Y si usted ha estado en liderazgo, seguro que has sentido las críticas de otros. Yo como pastora me han dicho muchas cosas, que yo no pongo atención a tal grupo, que yo no soy ejecutivo lo suficiente, que no tengo visión, que no soy con valor, que no respondo rápido, que no soy carismática. ¿Y sabe qué? Igual para mí, al fin de día, ¿quién es la persona que me llama? ¿Qué es la relación que importa más? ¿Quién es el Dios que define a usted y a mí? Jesús no fue el líder que Judas quería. Y Judas insistía con su agenda. Hasta ya darse por vencido y ir a los sacerdotes. ¿Por cuánto me da para yo entregarle a ese hombre? 30 monedas de plata. Y vende su relación con Dios. Luego tenemos a Pedro. Pedro que ha dejado todo. Ha dejado su barca. Ha dejado su pueblo. Ha caminado sobre agua. Ha inundado con dudas. Y Pedro, que está allí con Jesús en el momento que está allí con los discípulos en Juan 13. Quiero que abren sus Biblias a Juan 13. Cosme lo leyó para nosotros, pero eso fue un momento determinante en la vida de Simón Pedro. Porque dice que Jesús ya había comenzado a lavar los pies de todos. Y cuando llegó a Simón Pedro, Juan 13, verso 6, le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le dice, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies con toda su fuerza. No, Señor. No, usted siendo mi maestro, usted siendo mi salvador, no puede lavar mis pies. No es el modelo de líder que quiero. No es la forma de mi caminar que yo me he imaginado. ¿Y qué dice Jesús a él? Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Y esa es la diferencia entre Pedro y Judas. Y la diferencia entre María y Caifás. Y cuando Pedro entiende que tiene que dejar ir su concepción de qué es un líder,
y que estaba a punto de perder su relación con Cristo. Le dice, entonces, Señor, no solo lava mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Postura de María a sus pies, derramando un frasco de perfume caro. Pedro protestaba igual que Judas. Yo no quiero que te muere, yo no quiero que me lave los pies, yo no quiero que el movimiento sea esto. Pero cuando Jesús lo pone en claro, mire, yo soy su Dios. Y si quiere parte conmigo, tenés que seguir mi modelo. Tenés que soltar tus concepciones de ideas, tu idea de líder. Tenés que dejar ir todos los sueños que tal vez no concuerdan con donde yo te voy a dejar. Y cuando Pedro escucha con un hombre que ama al Señor, le dice, lávame todo. Lávame los pies, lávame las manos, lávame todo, porque me vale más mi relación con vos, Jesús, que cualquier otra posesión que tengo. Mientras el joven rico estaba con su tristeza y su inhabilidad de rendirse. ¿A beneficio de qué, Señor? ¿A beneficio de qué? Y las personas maduras en la fe no están preguntando eso. Están al contrario preguntando, ¿dónde puedo servir? ¿Dónde puedo yo lavar pies para que usted tiene la gloria? Usted no está siendo el Dios que quiero. Se nos quedan dos caminos. Apegarnos en el dolor con Dios a sus pies como María, o rechazarle e ir a nuestro camino. A veces, guardando las cosas que creemos que son de alto precio, termina en perder aún más. Pero cuando uno camina con la soltura de alguien que confía y ama a Dios, el camino no es fácil, pero el camino está lleno con el poder de Dios y no pierden de visto que después que Pedro le dice, Jesús, lávame todo, ¿qué hace unos días después? 3 veces le niega a Jesús. ¿Y eso es el fin de la gracia de Jesús para Pedro? No. A diferencia de Judas, Dios santo, que aún después de haber cometido el error, que va de vuelta donde los sacerdotes con el mismo dinero y lo tira al suelo, tómalo, yo me equivoqué. Judas estaba en lo correcto, en confesar su pecado, solamente que no a los sacerdotes, era a Jesús. Y los sacerdotes le dicen, ¿qué me importa? Ya hiciste lo que hiciste. Y Judas fue a tomar su propia vida. Eso no era el querer de Dios. Y yo todavía sigo creyendo que el propósito de Dios es que cada quien venga a Él. Yo no sé dónde está Judas ahora, pero yo sé que si Dios quisiera, pudiera haber agarrado de Judas de donde estaba. Por el amor tan grande. Y cuando Pedro igual se da cuenta que ha negado al mismo Dios que le ha lavado los pies, las manos y la cabeza. Y Jesús está cara a cara con Pedro y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, aunque me equivoco. ¿Qué dice Jesús?
Dale de comer a mi rebaño. Sírvele con el mismo amor que yo te he servido. Con tus ojos enfocados en mí, no en todo lo demás. Segunda vez Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Dale de comer a mi rebaño. No en búsqueda del beneficio tuyo. En reverencia a mí. Nubia, Lee, Nancy, Cosme, Diego, Mario, Junior, Jennifer, Marcela. ¿Me ama? Sí, Señor, sabes que le amamos. Dale de comer a mi rebaño. No para tu beneficio, pero para tu relación conmigo. Hay un dicho que dice, en amor uno tiene que dejar soltar las cosas. Que si le pertenece a uno, van a volver. Si no, nunca le pertenecía. En la fe, somos llamados a rendirnos, a perder nuestra vida para salvarlo, a confiar en Dios tanto que la cosa más importante es estar bien en los ojos de Él. Agradezco que este fin de semana tuve la oportunidad de hablar con alguien que me recuerda, porque todos los olvidamos. Pastora, usted sirve a Dios y a Dios solamente. Y a todos nosotros servimos a Dios, no a nuestras metas, no a nuestra figura pública, no a nuestro dinero, no a nuestros hijos, no a nuestras familias, a Dios. Busca primero a Dios. Y todo lo demás viene. Tal vez no en la forma que quisiéramos, pero viene de añadidura.